Buenos días, mi nombre es Rudy y el día de hoy describiremos algunos ejercicios realizados sobre lo que son desarrollo de impacto, comenzando con el primero que sería marcador predictivo, lo cual tenemos un primer requerimiento que es incluir en un sistema de cobros un marcador predictivo que se alimenta con queries del sistema para llamar automáticamente a los clientes, con mensajes que varían dependiendo de las características de la deuda, dígase, por antigüedad, cantidad de pagos acordados, etcétera. También en el sistema se deben reflejar las reacciones del cliente a la llamada automatizada. Si se comunicó con el oficial, si dio el mensaje por recibido, si ya pagó, etcétera, etcétera, etcétera. Además, debido a que los queries se cargan al sistema de llamadas automáticas y se generan periódicamente, pueden existir pagos posteriores. Al momento de marcarle al cliente, se debe validar que no existan pagos realizados aplicables a una deuda cargada para evitar molestias al cliente. Bien, entonces teniendo esto claro, comenzamos con el desarrollo del ejercicio. Bueno, para este ejercicio tenemos los siguientes requerimientos funcionales. Dígase, un marcador predictivo, una personalización de mensajes, dependiendo de la deuda. 3. Registro de reacciones de los clientes. Y 4. Validación de pagos pendientes. Tenemos que para el marcador predictivo se deberá implementar un algoritmo de marcación predictiva que seleccione automáticamente los clientes a llamar, basándose en criterios predefinidos como la antigüedad de la deuda, la cantidad de pagos acordados, etc. El algoritmo debe priorizar los clientes con mayor probabilidad de respuesta positiva o de pago. Personalización de mensajes. Se debe desarrollar un sistema de generación de mensajes automatizados que se adapten a las características específicas de la deuda del cliente. Los mensajes deben ser claros, concisos y personalizados para aumentar la efectividad de la comunicación. En registro de reacciones del cliente se deben implementar un sistema de seguimiento de interacciones del cliente con llamadas automatizadas. Registrar si el cliente se comunica con el oficial de cobros después de la llamada automatizada, si confirma haber recibido el mensaje, si indica que ya realizó el pago u otras reacciones relevantes. Validación de pagos. Antes de realizar una llamada automática, verificar en el sistema si el cliente ha realizado algún pago posterior a la generación de los queries. Evitar llamar al cliente que ya haya efectuado un pago para evitar molestias innecesarias. ¿Qué requerimientos técnicos tenemos para abordar este requerimiento? Bueno, la integración con el sistema de cobros. Debemos integrar el marcador predictivo con el sistema de gestión de cobros existentes para acceder a la información relevante de los clientes y sus deudas. Desarrollo de algoritmos de selección. Desarrollar algoritmos de selección del cliente basado en datos históricos, modelos predictivos para identificar a aquellos con mayor propensión a responder positivamente las llamadas de cobro. Diseño de interfaz de usuario. Diseñar una interfaz de usuario intuitiva para que los operadores de cobros puedan supervisar y administrar las llamadas automáticas, así como acceder a los registros de reacciones de los clientes. 4. Implementación de un registro de reacciones. Crear una base de datos o un sistema de almacenamiento para registrar y consultar las reacciones de los clientes a las llamadas automáticas, asegurando que esta información esté fácilmente accesible para los operadores. 5. Validación de pagos.
Desarrollar un mecanismo para verificar la existencia de pagos posteriores a la generación de los queries. Actualizar esta información en tiempo real, evitando llamadas innecesarias. ¿Qué más? Bueno, tenemos que unas consideraciones de seguridad y cumplimiento, que la seguridad de los datos, se debe implementar medidas de seguridad robustas para proteger la información confidencial de los clientes, como datos de contacto o detalles de la deuda, ya que la información es dinero en este momento y mientras más cuidada la tenemos, mayor ventaja tenemos. Cumplimientos normativos, debemos asegurar que el sistema cumpla con las regulaciones y normativas pendientes en materia de protección de datos y prácticas de cobro éticas, consentimiento de los clientes, obtener el consentimiento explícito de los clientes para recibir llamadas automáticas, asegurarse de cumplir con las preferencias de comunicación establecidas por ellos. Pasos principales en una gestión de cobros automatizada. Dígase. Primero, se hace una selección automática de clientes. Identificar el cliente, se identifican los clientes elegibles para las llamadas automáticas según criterios predefinidos. Tenemos un primer requisito que sería desarrollar algoritmos de selección automática automatizadas del cliente, que se base en algunos parámetros que se definirán en alguna pantalla para, para crear filtros con los que se seleccionarán a los clientes que se van a llamar. Dígase que su deuda es muy antigua, que tiene más probabilidad de pagar, que debe mucho dinero, etcétera, etcétera, etcétera. También el segundo paso sería la personalización de mensajes automatizados, que de acuerdo a los filtros ya predefinidos se generarán mensajes adaptados a las características de la deuda del cliente. Dígase que para un cliente que tiene 5 pagos atrasados no es lo mismo el mensaje para si fuéramos a llamar a un cliente con 2 cuotas atrasadas, para un cliente que tiene la solvencia económica pero por algún motivo se atrasó, no es el mismo mensaje que para una persona que tiene 10 cuotas atrasadas, que ya está entrando en un proceso legal. También tenemos que un requisito para personalización de los mensajes sería implementar un sistema de generación de mensajes personalizados. También tenemos la realización de llamadas automáticas, llamar automáticamente a los clientes seleccionados y enviarles los mensajes correspondientes. Un requisito sería integrar el sistema de llamadas automáticas con el marcador predictivo para que vayan en tandem, vayan a la par. El cuarto paso sería registro de las reacciones del cliente. Dígase, después de que se ha realizado la llamada, se debe registrar las respuestas de los clientes a las llamadas automáticas. Para eso se necesitaría desarrollar un sistema de registro de reacciones del cliente. Y por último sería la validación de pagos pendientes, verificar si los clientes han realizado pagos posteriores a la generación de los queries. Dígase, verificar siempre que verificar siempre si el cliente ha realizado un pago después de que se han generado los filtros para las llamadas, ya que debido a que ya después de que se cargan los filtros de las llamadas al sistema de llamadas automáticas, puede darse el caso de que el cliente ya haya pagado y lo cual cree un inconveniente, ya que el cliente si paga no quiere que lo llame. Tenemos un siguiente proceso que sería la integración con el sistema de cobros existentes, que para eso tendríamos un primer paso que sería el acceso a los datos del cliente y la deuda, integrar el marcador predictivo con el sistema de gestión de cobros existente. Para esto deberíamos establecer la conexión segura y eficiente con la base de datos del cliente y de deudas. También tenemos el seguimiento y evaluación como proceso principal,
que es la documentación del sistema, elaborar una documentación detallada en el funcionamiento del sistema de cobros automatizados, capacitar a los usuarios y unas evaluaciones continuas. También tenemos que el cumplimiento normativo y de seguridad, la seguridad de los datos, el cumplimiento de normas, la obtención del consentimiento del cliente para las llamadas automatizadas. Y aquí tenemos un pequeño aquí tenemos un pequeño DFD o diagrama de flujo que presenta cómo sería el flujo de la aplicación, que sería desde la gestión de cobros automatizados, la selección automática de clientes con los filtros, la personalización de los mensajes, la realización de las llamadas automáticas, también el registro de las reacciones y la validación de pagos pendientes, que sería un ciclo infinito entre ellos. Para el sistema de cobros, tenemos que tener las tablas clientes, deuda, pago, llamadas, mensajes, usuarios, registros de actividades, configuración del sistema y historial de interacciones. Aquí tenemos las tablas con sus respectivos campos, sus respectivas definiciones y sus respectivos constraints. Y así, para el cliente, el nombre, la dirección, teléfono, correo electrónico y preferencias de comunicación. Para la deuda, ID de la deuda, ID del cliente, monto adeudado, fecha de vencimiento, antigüedad y cantidad de pagos acordados. Para pago tenemos el ID de pago, ID de la deuda, monto, fecha de pago y post llamada automática. Indica si el pago es realizado después de una llamada automática. Configuración del sistema, criterios de selección, mensajes predefinidos, historial de interacciones, ID de la interacción, ID del cliente, tipo de interacción, fecha de interacción y resultados de la interacción. Llamadas, mensajes, usuarios, registros de actividades. Bueno, cambios en tablas existentes. ¿Qué cambios realizaremos en las tablas? Bueno, para la tabla cliente se agregará un campo de preferencia de se agregó el campo de preferencia de comunicación para registrar las preferencias de comunicación del cliente. En la tabla de deuda se agregó el campo de antigüedad y cantidad de pagos acordados para registrar información adicional sobre la deuda. En la tabla pago se agregó el campo de post llamadas automáticas para indicar si el pago se realizó después de una llamada automática. Información, tenemos el siguiente punto que sería información que puede afectar otros sistemas o módulos relacionados. Tenemos aquí que un cambio o impacto sería el cambio en la estructura de la base de datos. Los cambios en las tablas de base de datos podrían afectar a otros sistemas que accedan a la misma base de datos, como sistemas de informe o de base de datos. Por ejemplo, si se modifican las tablas de cliente o deuda, los informes que dependan de estos datos también podrían verse afectados. Cambios en la lógica de negocios. Los cambios en la lógica de negocios en el sistema de cobros automatizados podrían afectar los sistemas o módulos que dependan de esta lógica. Por ejemplo, si se cambia la forma en que se calculan los pagos pendientes, estos se podrían afectar a los sistemas de contabilidad que registran los ingresos y gastos de la empresa. Integración con sistemas externos. El sistema de cobros automatizados puede estar integrado con otros sistemas externos, como el sistema de contabilidad, gestión de clientes o CRM. Los cambios en el sistema de cobros podrían afectar la integridad de los datos o funcionalidad de estos sistemas externos. Es importante realizar pruebas exhaustivas para asegurar que la integración sigue funcionando correctamente después de los cambios.
También tenemos requerimientos de seguridad y cumplimiento normativo, impacto en las experiencias del usuario, comunicación y capacitación. También tenemos la siguiente tabla para el historial de configuraciones, para guardar un registro y poder rastrear en el tiempo si se cambió la configuración para algún proceso de selección, para algún proceso de cálculo de pago, etcétera, 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 y así poder verificar en qué fecha se usó qué configuración y si después de ese cambio hubo algo que impactó en todo el sistema. Para el marcador predictivo tenemos el siguiente diagrama de base de datos que nos muestra las tablas y sus relaciones y sus interacciones entre sí. Y ya ese sería el fin del primer ejercicio. El siguiente ejercicio sería incluir en un sistema de ventas masiva al detalle la posibilidad de pagar con varios métodos de pagos para una misma factura, incluyendo límites configurables para estos métodos. La combinación permitida, además puede existir restricciones a categorías de productos y a empleados relacionados a la empresa en ciertas configuraciones. Bien, tenemos que como desarrollo de la idea, la integración de múltiples métodos de pago, configuración de límite de métodos de pago, combinación permitida de métodos de pago, restricción basada en categorías de productos, restricción relacionadas con empleados. Entonces, para la integración de múltiples métodos de pago se implementarán una funcionalidad dentro del sistema de ventas a detalles que permita a los clientes pagar una factura utilizando varios métodos de pago. Esto significa que el cliente podría, por ejemplo, pagar una parte de la factura con tarjeta de crédito y el resto en efectivo o mediante transferencia bancaria. Configuración de límites para métodos de pago. Se establecerán límites configurables para cada método de pago aceptado. Por ejemplo, se puede definir límites de cantidades mínimas y máximas para pagos con tarjeta de crédito, límites de transacción para pagos en efectivo y así sucesivamente. Estos límites asegurarán que las transacciones se mantengan dentro de los parámetros seguros y manejables para el negocio. Dígase, porque si se le da mucha libertad a pagar una cantidad, ya sea en tarjeta o transferencia, puede afectar la liquidez del negocio, ya que para cada una de las dos puede efectuarse un periodo de integración, dígase, que puede por lo menos en la transferencia puede darse que la transferencia sea efectiva en 1 o 2 días, lo cual si se acumulan muchas transferencias puede afectar la liquidez del negocio. Combinaciones permitidas en métodos de pago. Se definirán combinaciones permitidas de métodos de pago. Por ejemplo, se podría permitir pagar una factura con tarjeta, de crédito o efectivo simultáneamente, pero no con cheques y transferencia bancaria al mismo tiempo, ya que esto brindará una flexibilidad al cliente mientras se asegura de la simplicidad y la eficiencia en el procedimiento de pago. Restricciones basadas en categorías de productos. Se establecerán restricciones para ciertas categorías de productos. Por ejemplo, algunos productos pueden ser excluidos de la posibilidad de pago con ciertos métodos. Por ejemplo, productos de alto valor que no pueden ser comprados con tarjeta de débito. Esto se implementará para garantizar la seguridad y cumplimiento con las políticas comerciales de la empresa. Restricciones relacionadas con empleados. Se aplicarán restricciones adicionales para ciertos empleados relacionados con la empresa. Por ejemplo,
Ciertos empleados podrían estar autorizados a procesar transacciones con métodos específicos de pago, mientras que otros podrían estar limitados a ciertos métodos o categorías de producto. Esto asegura que los empleados tengan roles claros y específicos dentro del sistema de ventas. Bueno, información adicional para mejorar los procesos. Registro y seguimiento de transacciones. Se implementará un sistema de registro detallado que permitirá el seguimiento completo de todas las transacciones realizadas utilizando diferentes métodos de pago. Esto proporcionará información valiosa para la contabilidad y conciliación y gestión de inventario. Notificación de límites y restricciones. Se configurarán notificaciones automáticas para alertar a los empleados y a los clientes cuando se alcancen ciertos límites configurados o se intente realizar transacciones que no cumplan con las restricciones establecidas. Esto ayudará a prevenir errores y garantizar la transparencia en el proceso de pago. Bien, tablas existentes en el sistema actual, facturas, a la cual se le agregarán campos para almacenar la información sobre métodos de pagos utilizados en cada factura, como por ejemplo método de pago 1, método de pago 2. Se establecerán restricciones para garantizar que los métodos de pago utilizados cumplan con los límites configurables definidos para cada uno. Por ejemplo, contrain de claves foráneas. Se podría establecer restricciones de claves foráneas para garantizar los métodos de pagos utilizados estén presentes en una tabla de métodos de pagos definidos. Se agregarán campos para registrar información adicional sobre las restricciones relacionadas con categorías de productos y empleados, como restricciones de categorías de productos y restricciones de empleados. Detalle de factura. Podría requerirse cambios adicionales en esta tabla para registrar los métodos de pagos asociados a cada línea de factura, dependiendo de los requisitos del sistema. ¿Qué nuevas tablas podríamos implementar? Métodos de pago, restricciones. En esta tabla se utilizará para almacenar información sobre restricciones relacionadas con categorías de productos. Algunos contrain tenemos para factura, validación clave foránea para método de pago, validación de límites de método de pago, referencia para categorías de productos. Aquí tenemos algunos contrain. Se establecerá un contrain de clave primaria en el campo de ID deuda para asegurar que cada deuda tenga un identificador único. Se establecerá una clave foránea de ID cliente para asegurar que cada deuda esté asociada a un cliente válido, haciendo referencia a la tabla de clientes. Aquí tenemos las tablas del sistema de venta. Serían la tabla cliente, la tabla producto, la tabla factura, la tabla detalle, empleados, categorías de productos, proveedores, inventario, métodos de pago. Además tenemos algunas tablas adicionales como la tabla de límite de método de pago. Esta tabla contendrá información sobre los límites configurables para cada método de pago, como nombre del método, un monto mínimo y un monto máximo. También detalles de pago. Esta tabla registrará la información detallada sobre los pagos realizados en cada factura, incluyendo el monto pagado con cada método de pago. Dígase, para el pago 1 de tal factura, se usó tal método de pago y se pagó tanto.
métodos de pago. Se establecerá en esta tabla almacenará la información sobre diferentes métodos de pago aceptados por el sistema, junto con límites configurables y cualquier otra información relevante. Dígase, ID, método de pago, nombre del método de pago, la tabla de restricciones. En esta tabla se guardará la información sobre restricciones relacionadas con las categorías de productos y empleados para cada método de pago. Aquí se dará una referencia con el método de pago, con la categoría que se restringirá y el empleado autorizado en esa categoría. Aquí tenemos algunos constraints, algunas configuraciones que se podrían hacer, algunas relaciones entre tablas para limitar, para hacerlas más seguras, como por ejemplo se establecerá un constraint check en la tabla factura para garantizar que los productos vendidos cumplen con las restricciones de categorías de productos asociadas a los métodos de pagos utilizados en la factura. También tenemos que para el sistema de venta al masivo al detalle, bueno, eso sería todo para el segundo ejercicio. Tenemos el tercer ejercicio, un poquito diferente para no abundar tanto. Tenemos que las pantallas existentes para el sistema bancario que incluye límites de clientes por sobregiro. Aquí tenemos que pantallas existentes serían gestión de límites de sobregiros. Se modificará la pantalla actual de gestión de límites de sobregiros para incluir opciones de modificación por parte de los roles autorizados. Se agregarán campos adicionales para capturar la información relacionada con las excepciones de clientes, como retrasos de pago de sobregiro, cheques devueltos. Se actualizarán los mensajes y validaciones para reflejar los nuevos cambios en políticas de límites de sobregiro. También tenemos lo que es la gestión de excepciones de clientes, que sería una nueva pantalla. Se diseñará una nueva pantalla para permitir la visualización y gestión de excepciones de clientes. Esta pantalla mostrará los límites de clientes con excepciones pendientes, permitirá a los usuarios autorizar, aplicar excepciones o revocarlas. Se incluirán filtros y opciones de búsqueda para facilitar la navegación y acceso a la información relevante. Se implementarán notificaciones visuales para alertar a los usuarios sobre nuevas excepciones pendientes que requieran acción. ¿Cómo sería el flujo de la navegación? Se actualizaría el flujo de la navegación del sistema para incorporar las nuevas pantallas y funcionalidades relacionadas con los límites de sobregiro y las excepciones del cliente. También tenemos que los nuevos reportes. Un reporte existente sería el reporte de actividades de clientes. Se añadirán nuevas columnas para mostrar la información sobre excepciones de cliente, como retrasos en pagos de sobregiro y cheques de vuelta. Se actualizarán las consultas SQL utilizadas para generar reportes, incluyendo los nuevos campos. Nuevos reportes. Reportes de excepciones de cliente. Se desarrollará un nuevo reporte dedicado a mostrar todas las excepciones de cliente registradas en el sistema.
Tercero, tenemos lo que son los store procedures. Los existentes, procedimientos de gestión de límites de sobregiro, se modificarán los procedimientos almacenados existentes para permitir la modificación de límites de sobregiro por parte de los roles autorizados y se agregarán parámetros adicionales. También tenemos el procedimiento de gestión de excepciones del cliente, se creará nuevos procedimientos almacenados para aplicar excepciones a clientes o revocarlas según sea necesario. ¿Cómo se crean las pantallas? O las pantallas a crear. La de gestión de límites de crédito. Su descripción es: esta pantalla permitirá a los usuarios autorizar y modificar los límites de sobregiro. Detalles. Sección para seleccionar clientes cuyo límite de sobregiro desea modificar. Campos para ingresar un nuevo límite de sobregiro. Validación para asegurar que el nuevo límite sea válido y coherente con las políticas del banco. Opciones para guardar los cambios y aplicar nuevos límites, etcétera, etcétera, etcétera. Reportes a modificar. Algunos ejemplos de estos procedures, como modificar límite de sobregiro. Este store procedure permitirá a los usuarios autorizados modificar los límites de sobregiro de los clientes. Parámetros de entrada, ID cliente, ID nuevo límite. Se validará que el usuario tenga los permisos adecuados para realizar la modificación. Verificará que el nuevo límite de sobregiro sea coherente con los límites de banco, con las políticas del banco. Actualizará los límites de sobregiro del cliente en la base de datos. Y aquí tenemos el store procedure. Él verificará que el usuario tenga los permisos adecuados para realizar la modificación. Si no lo tiene, le dirá que el usuario no tiene los permisos para realizar esta acción. Luego verificará que el nuevo límite de sobregiro sea coherente con las políticas del banco. Y luego se actualizará el límite de sobregiro del cliente en la base de datos. También tenemos el siguiente, que es asignar límite de sobregiro rol. Este procedimiento almacenado permite asignar o modificar los límites de sobregiro para roles autorizados. Parámetros de entrada, ID rol, nuevo límite y ID empleado autorizado. Store procedure verificará si el empleado tiene permiso para asignar límites de sobregiro, actualizar el límite de sobregiro para el rol específico y registrar la modificación en el historial de cambios de configuración del sistema. Aquí tenemos el store procedure. Verificará si el empleado tiene los permisos, actualizará el límite de sobregiro y registrará la modificación en el historial de cambios. Algunos de estos procedures extras sería el gestionar excepciones del cliente. Este procedure permitirá a los usuarios gestionar excepciones de clientes relacionados con retrasos de pago, de sobregiro o cheques de vuelta. Aquí lo tenemos. Verificará si el usuario tiene los permisos, validará el tipo de excepción, aplicará o revocará las excepciones del cliente según las acciones especificadas y registrará las acciones realizadas en el registro de auditoría de sistema. Revocar excepciones. Este procedimiento almacenado permitirá revocar excepciones previamente aplicadas a un cliente, eliminándolas de la base de datos. Validador de excepciones de cliente. Este procedimiento almacenado permite validar si el cliente tiene una excepción activa en un momento dado. Consultará las excepciones del cliente para verificar si el cliente tiene una excepción activa en la fecha de validación. Devolver un indicador que indica si el cliente tiene excepciones activas o no. Consulta la tabla de excepciones de clientes para verificar si el cliente tiene una excepción activa en la base de datos. Y devuelve un indicador que indica si el cliente tiene una excepción activa o no.
Bueno, algunos cambios en la lógica de negocios serían modificar la clase o métodos existentes. Se puede requerir modificación en las clases existentes para incorporar lógicas relacionadas con los límites de sobregiro. Por ejemplo, se puede agregar métodos para modificar los límites de sobregiro de los clientes o aplicar excepciones según ciertas condiciones. Crear nuevas clases o funciones, actualizar las reglas de validación, implementar los registros de auditoría, actualizar los servicios web y API. Aquí tenemos la lista de tablas que van desde cliente, cuenta, transacciones, empleado, auditoría, para registrar todas las sesiones del sistema por el usuario, hechas en el sistema por el usuario, notificación, roles, usuarios, excepciones y límites de sobregiro. Tenemos que para el cliente tenemos los siguientes campos con las siguientes constraints. Para cuenta, transacciones, empleados, auditoría, notificación, roles, usuarios, excepciones y límites de sobregiro. Algunas nuevas tablas para el sistema bancario serían los roles permisos, autorizaciones remotas, excepciones de clientes temporales y configuraciones del sistema. ¿Qué información puede afectar otros sistemas o módulos relacionados? Bueno, los cambios en los límites de sobregiro y pagos, la modificación de los límites de sobregiro y los límites de pago pueden tener un impacto en los sistemas de gestión. ¿Qué acciones podríamos tomar? Coordinar con los equipos responsables de los sistemas de gestión para actualizar los límites y asegurar que se reflejen correctamente en estos sistemas. También tenemos sobregiros y pagos, excepciones de cliente y configuración del sistema. Tenemos la tabla de historial de cambios en configuración, que nos permitirá con esta tabla el historial de cambio de configuración del sistema. Cada vez que se realice una modificación en algún parámetro de configuración, se registrará en esta tabla junto con un valor anterior y uno nuevo, además de la fecha de modificación y ID del usuario que realizó el cambio. Ese sería todo para ese ejercicio. Tenemos el siguiente ejercicio, que sería un sistema médico, en el cual tendremos las siguientes pantallas, que es la pantalla de los síntomas, la pantalla de visualización de sistemas de paciente, de síntomas de paciente, pantalla para las sugerencias de enfermedades, pantalla para el historial de diagnósticos, pantalla para la visualización de experiencias de diagnósticos anteriores, pantalla de aviso de notificaciones de autorización remota, pantalla de gestión de excepciones de diagnósticos, algunos cambios en el código como los reportes. Se implementarán nuevos reportes de síntomas registrados, reportes de diagnósticos sugeridos, reportes de experiencia de diagnósticos anteriores, reporte de historial de diagnósticos del paciente, reporte de notificaciones de autorización remota, algunos cambios en los store procedures, este procedure para registrar los síntomas. Este store procedure permite registrar nuevos síntomas para un paciente específico en la base de datos. Tenemos aquí ID de paciente, síntomas, fecha y gravedad. SP para sugerir diagnóstico. Este store procedure sugiere un posible diagnóstico basado en los síntomas registrados por un paciente. Ahí está. Registrar diagnóstico. Este store procedure permite registrar un diagnóstico final para un paciente después de una evaluación médica. Recuperar el historial de diagnósticos del paciente. Este store procedure recupera el historial completo de diagnósticos de un paciente específico.
actualizar experiencia de diagnóstico. Excepto el presidio, actualiza la base de datos de experiencia de diagnóstico basándose en los resultados de diagnósticos anteriores. Cambios en tablas asociadas a la tabla síntomas. Se deben agregar campos para almacenar la información detallada sobre la secuencia, nivel, frecuencia y cantidad de síntomas. Tabla enfermedades sugeridas y el historial de diagnósticos. ¿Qué información puede afectar a otros síntomas, a otros sistemas y módulos relacionados? Bueno, la integración con sistemas de laboratorio. Los resultados de las pruebas de laboratorio pueden influir en el análisis de síntomas y la sugerencia de enfermedades. Se necesitará una integración adecuada con los sistemas de laboratorio para asegurar que los datos relevantes estén disponibles para el análisis. La integración con sistemas de historial clínico electrónico. Cambios en el diagnóstico y los tratamientos. Cambios en la lógica de negocio, clases y funciones, algoritmos para analizar los datos, integraciones con la base de datos, la interfaz de usuario, manejos de errores, optimización de rendimiento, pruebas unitarias, lista de tablas, las de paciente, historial médico, síntomas, consultas, medicamentos, diagnóstico, procedimientos médicos, alergias, usuarios, roles. Sistema de ventas para granjas agrícolas. Tenemos que se deberán crear nuevas pantallas para la configuración de materiales requeridos para la fabricación de alimentos. Esta pantalla debe permitir la definición de la composición nutricional de los materiales y las necesidades específicas de las aves, como tipo, cantidad, etapa de desarrollo y condiciones especiales. Se necesitarán pantallas adicionales para la gestión de fórmulas y cambios a través del tiempo, que permitan la modificación de las fórmulas existentes y la creación de nuevas. Bien. Tenemos la pantalla de configuración de materiales, la pantalla de configuración de fórmulas, la pantalla de registro de lotes de producción, la pantalla de consulta de historial de cambios, la pantalla de análisis comparativo de fórmulas, que en esta pantalla permitirá a los usuarios comparar las diferentes fórmulas configuradas y analizar su composición nutricional. Debe mostrar una tabla o un gráfico comparativo que muestre la composición de cada fórmula en términos de nutrición clave. Los usuarios deben poder seleccionar múltiples fórmulas para compararlas y generar informes detallados en su composición. También tenemos lo que son las pantallas de registro de materiales. Esta pantalla permitirá a los usuarios registrar nuevos materiales en el sistema. ¿Qué campos? Bueno, tenemos los campos de nombre de material, composición de grasa, composición de proteína, composición de grasa, composición de carbohidratos y otros campos según sea necesario. Funcionalidad, formulario para ingresar los detalles del nuevo material, validación de datos antes de enviar el formulario y mensaje de confirmación después de registrar con éxito. También tenemos la pantalla de configuración de fórmulas de alimentos, pantalla de registro de producción de alimentos, pantalla de actualización de configuración de materiales, algunos reportes. También deben generarse nuevos reportes para mostrar la composición nutricional de los alimentos fabricados, así como los materiales utilizados en cada lote de producción. Se pueden incluir reportes de análisis comparativo entre diferentes fórmulas y sus efectos en el crecimiento y salud de las aves. Reporte de composición nutricional de materiales, reporte de fórmulas configuradas, reporte de producción de alimentos por lotes, reporte de historial de cambios de configuración, reporte de análisis comparativos de fórmula, algunos stored procedures,
que se pueden implementar se requieren nuevos software procedures para gestionar la configuración de materiales y fórmulas. Estos incluyen procedimientos para la inserción, utilización y eliminación de materiales, fórmulas en la base de datos. Registro de material. Este es un procedimiento almacenado que permitirá registrar nuevos materiales en la base de datos, especificando su composición nutricional y otras propiedades relevantes. Configuración de fórmula de alimentos, registro de producción de alimentos, actualización de configuración de material, algunos cambios en las tablas asociadas serían en la tabla de material, en la fórmula de alimentos, fórmula de alimentos, producción de alimentos, experiencia de diagnósticos. Aquí podemos ver los campos para cada tabla, como materiales, composición de proteínas, composición de grasas, composición de carbohidratos y otros campos. Fórmulas de alimentos, ID de la fórmula, ID tipo de ave, etapas de desarrollo, ID de material y cantidad. Producción alimento, ID de producción, ID de fórmula, cantidad producida y fecha de producción. Experiencia de diagnóstico, experiencia de diagnóstico, resultado y fecha de experiencia. Nueva tabla, configuración nutricional, cambios en fórmulas de alimentos, información que puede afectar a otros sistemas y módulos relacionados, inventario de ingredientes, producción de alimentos, control de calidad, regulaciones de cumplimiento y sistemas de información de análisis. Para consultar el estado anterior de la configuración tenemos la tabla de auditoría de cambios nutricionales, lo cual registrará todos los cambios realizados en la configuración nutricional de alimentos, incluidos los ajustes de fórmula, la adición o eliminación de ingredientes. Cada vez que se realice una modificación se debe registrar quién realizó el cambio y cuándo se realizó y cuál fue la configuración. Para eso serviría esta tabla. También tenemos el historial de versiones de fórmulas, que mantendrá un historial completo de versiones para cada fórmula de alimento. Cada vez que se realice una modificación en una fórmula, se debe crear una nueva versión que conserve la configuración anterior y proporcione una trazabilidad completa de los cambios a lo largo del tiempo. Que para esto serviría esta tabla. Con esta tabla, cada vez que se cambie la fórmula, esa tabla guardará la fórmula anterior y le agregará, y sería una versión anterior de la fórmula nueva, lo cual permitirá consultar la fórmula que se le dio en una fecha específica a un lote para poder comparar por qué una le funcionó mejor a un lote específico que la otra. Qué componentes tenían diferentes que logró hacer que se desarrollaran mejor. Con esta consulta podríamos consultar las versiones anteriores de las fórmulas de alimentos, y con esta podríamos consultar el historial de cambios nutricionales para el alimento específico. Con esta consulta podríamos crear un informe de auditoría, generar un informe de auditoría periódico que resuma los cambios realizados en la configuración de nutricionales durante un periodo específico. El siguiente ejercicio sería de una finca de exportación de bananos. Se debe crear pantallas para la configuración de obreros necesarios, donde los usuarios puedan definir las tareas a efectuar, las metas de producción y la etapa de siembra. También se necesitan pantallas para gestionar los problemas que puedan afectar el proceso, permitiendo su registro y seguimiento.
Dígase, tenemos la pantalla de configuración de obreros, pantalla de configuración de metas de producción, pantalla de configuración de problemas de siembra, pantalla de configuración de obreros, pantalla de seguimiento de metas de producción, pantalla de seguimiento de problemas de siembra, pantalla de gestión de configuración, pantalla de registro de tareas, pantalla de registro de problemas de siembra, pantalla de registro de metas de producción y pantalla de configuración de la finca. Para los reportes, tenemos los reportes de asignación de obreros, reportes de cumplimiento de metas de producción, reportes de problemas de siembra, reportes de eficiencia de mano de obra, reportes de costos de producción. Y en los Store Procedures tenemos los registros de tareas de obrero. Este procedimiento almacenado permitirá registrar las asignaciones de obreros a tareas específicas en la finca. Tenemos los parámetros de entrada, los detalles. También tenemos registro de problemas de siembra, el registro de metas de producción y la actualización de configuración de finca. También tenemos cambios en tablas asociadas, tablas de configuración de obreros, tablas de metas de producción, tablas de problemas de siembra, tablas de obreros, con sus respectivos cambios, tareas, asignación de tareas, etapas de siembra y problemas de siembra. Aquí tenemos las tablas con sus campos y sus tipos de datos. ¿Qué información puede afectar a otros sistemas o módulos relacionados? Sistema de gestión de recursos, sistema de planificación de producción, sistema de monitoreo ambiental, sistema de gestión de calidad y gestión de inventario y suministro. Los cambios en la configuración de obreros necesarios según la tarea a efectuar pueden requerir ajustes en la planificación de recursos humanos, como la asignación de personal a diferentes tareas o la actualización de perfiles de trabajo. El siguiente ejercicio sería el sistema de gestión de servicios de vigilancia. Tenemos aquí cambios en la configuración de materiales y equipos asignados, identificar los servicios y características, asociación de materiales y equipos y configuración dinámica. Dígase, se necesitará una actualización en la base de datos para incluir la información detallada sobre diferentes tipos de servicios de vigilancia, por ejemplo, para eventos y multitudes, para hogares, para fincas y sus características específicas, por ejemplo, tamaño de evento, ubicación de hogar. También se deben definir qué materiales y equipos son necesarios para cada tipo de servicios. Por ejemplo, para la vigilancia en eventos y multitudes se puede requerir megáfonos, equipos de comunicación adicionales, mientras que para las vigilancias en hogares y fincas se pueden necesitar cámaras de seguridad adicionales. El sistema debe también ser capaz de ajustar dinámicamente la configuración de materiales y equipos según las características del servicio seleccionados por el cliente. Acciones a ejecutar en clientes específicos, el registro de acciones específicas y consideraciones especiales. Dígase, se deben agregar funcionalidades para registrar acciones específicas que los guardias deben realizar para cada cliente específico. Por ejemplo, si un cliente requiere transporte, esto debe quedar registrado en el sistema. Se debe tener en cuenta las posibles existencias de clientes, como el sexo del vigilante solicitado, asegurarse de que el sistema pueda manejar estas solicitudes y asignar el personal apropiado en consecuencia. Auditoría de materiales y equipos, registro de eventos, controles de armas asignadas y auditorías periódicas. Se debe implementar un sistema de control estricto para las armas asignadas a los guardias, incluyendo un registro detallado de qué arma se asigna a quién y cuándo.
Impacto en el sistema, base de datos, interfaz de usuario, lógica de negocio, seguridad. Para base de datos se requieren cambios significativos en la estructura de la base de datos para almacenar la información detallada sobre el servicio, características, acciones específicas, solicitudes del cliente, eventos registrados y asignación de materiales y equipos. La documentación, documentos requeridos para el sistema de gestión de servicios de vigilancia. Tenemos aquí una introducción al sistema. El sistema de gestión de servicios de vigilancia, CGCB, es una aplicación diseñada para administrar eficientemente los servicios de seguridad y vigilancia ofrecidos por una empresa de seguridad. Estos documentos de requerimientos proporcionan una descripción detallada de cambios propuestos para mejorar el sistema, incluyendo la configuración de materiales, equipos, las acciones a ejecutar en el cliente específico y la auditoría de materiales y equipos asignados. ¿Qué cambios se han propuesto? Bueno, la configuración de materiales y equipos, acciones a ejecutar en clientes específicos, auditoría de materiales y equipos. También tenemos las pantallas a crear, pantalla de configuración de servicio, pantalla de asignación de materiales, pantalla de registro de acciones específicas, pantalla de gestión de solicitudes de cliente, pantalla de auditoría de materiales y equipos, pantalla de control de armas asignadas, pantalla de configuración del sistema, reportes a crear o modificar, reporte de asignación de materiales y equipos por tipo de servicio, reporte de acciones específicas registradas por el cliente, reporte de solicitud de clientes pendientes, reporte de auditoría de materiales y equipos, reporte de control de armas asignadas, reporte de configuración del sistema. Algunos procedimientos almacenados serían el Get Services Configuration. Este procedimiento almacenado recuperará la configuración de materiales y equipos asignados para un tipo específico de servicio. El Register Specification Action. Este procedimiento almacenado registrará la acción específica realizada por un guardia de seguridad para un cliente individual. Este procedimiento almacenado recuperará todas las solicitudes de clientes pendientes de revisión. Este procedimiento almacenado realizará la auditoría del estado y uso de los materiales y equipos asignados durante el periodo de tiempo específico. Este procedimiento almacenado permitirá la gestión de control de armas asignadas a los guardias de seguridad. Y este procedimiento almacenado actualizará los parámetros de configuración del sistema como unidades de medida y formato de fecha. Algunas tablas serían las tablas de servicio de vigilancia, tablas de materiales y equipos, asignación de materiales y equipos, acciones específicas, solicitudes de clientes, auditoría de materiales y equipos, control de armas asignadas y configuración del sistema. Aquí se presenta una pequeña tabla con los nombres del campo, tipos de datos, descripción y contras relacionados. Cambios de tablas asociadas para los servicios de vigilancia, para materiales de equipos, asignación de materiales y equipos, acciones específicas, solicitudes de clientes y configuraciones del sistema. Tablas cliente, tabla guardia, tabla arma, tablas eventos, tablas de guardias asignados, tablas de acciones de guardias, tablas de incidencias. Esta tabla registrará cualquier incidencia reportada durante el servicio de vigilancia. Podría incluir detalles como el tipo de incidencia, la descripción y la fecha y hora. Configuración de empresa. ¿Qué información puede afectar otros sistemas y módulos relacionados? Bueno, los cambios en la configuración de servicios, actualización en la asignación de equipos,
y materiales, actualización de datos del cliente y guardias. Para consultar el estado anterior de cada configuración, tenemos las siguientes tablas, que es la configuración de servicio, la asignación de equipos y materiales, y registro de incidencias y acciones de los guardias. Aquí tenemos un Store Procedures que registrará el estado anterior de las configuraciones en estos campos adicionales y los usuarios podrán consultar fácilmente la configuración previa. Este Store Procedure consulta el estado anterior de configuración, registrará todos los datos de las configuraciones que se van realizando para poder darle un seguimiento adecuado a cada cambio. Tenemos también el siguiente ejercicio, que sería el módulo de exportación minera. Tenemos que las pantallas se requerirá incorporación de nuevas pantallas para visualizar las características de cada mina. Reportes, se necesitarán nuevos reportes para que muestren los datos específicos de cada tarea. Store Procedures, se deben crear nuevos Store Procedures para la gestión y extensión de procedimientos de datos. ¿Qué cambios se realizarán a algunas tablas? La tabla de datos de área de mina, tabla de asignación de equipos de materiales, información que pueda afectar otros sistemas. Bueno, sistema de gestión de recursos, sistema de gestión de inventario, medidas a tomar y equipos a utilizar, equipos de seguridad y equipos de exploración, asignación de equipos y auditorías periódicas, asignación de equipos, auditorías periódicas, se deben establecer procesos de asignación de equipos y materiales a los obreros según las necesidades de cada área de mina. Se deben realizar auditorías periódicas para verificar la asignación correcta de cada equipo y material, así como garantizar el cumplimiento de los procedimientos de seguridad. Bueno, ¿qué pantallas se van a crear? Pantallas, el dashboard principal, que muestra un resumen de todas las informaciones principales, pantalla de detalle de área de mina, pantalla de asignación de equipos y materiales, pantalla de auditoría de equipos y materiales, pantalla de configuración del sistema. Algunas pantallas adicionales a crear sería la gestión de usuarios y roles, configuración de parámetros del sistema, registro de actividades del sistema, gestión de errores y excepciones, informes personalizados. Reportes a crear: reporte de características de área de mina, asignación de equipos y materiales, auditorías de equipos y materiales, historial de campos de configuración, resúmenes de exploración. Algunos Store Procedures a crear serían el Get Area Detail. Este procedimiento almacenado recuperará los detalles de una determinada área de mina, incluyendo información sobre elementos químicos presentes, profundidad, resistencia al suelo y humedad. También tenemos la asignación de equipos para el minero. Este procedimiento almacenado asignará los equipos y materiales a un obrero específico para una tarea de exploración en un área de mina determinada. Auditoría de equipo, estatus de auditoría de equipos. Este procedimiento almacenado auditará el estado de los equipos y materiales asignados a los obreros en un área de mina especificada. Este procedimiento almacenado generará un resumen de las actividades de exploración realizadas en la mina durante un periodo de tiempo específico, incluyendo estadísticas de áreas de exploración y recursos asignados. Update Configuration Setting. Este procedimiento almacenado actualizará los parámetros de configuración del sistema como unidades de medida, formatos de fecha y permisos de usuario. Tablas existentes actuales: área de mina, obrero, equipos y materiales. ¿Qué tablas a modificar?
Bueno, el área de mina, el área de obrero, equipos y materiales no requieren modificaciones para cumplir los objetivos. ¿Qué tablas se van a agregar? Las características de áreas de mina, asignación de equipos y materiales. Estas son las estructuras de las tablas creadas actualmente. Información que puede afectar a otros sistemas o módulos relacionados. Cambios en las características del área de mina. La actualización de las características del área de mina pueden afectar la precisión de los datos utilizados en otros sistemas o módulos relacionados con el sistema, como sistemas de gestión de recursos humanos, planificación de operaciones, etc. Asignación de equipos y materiales. Los cambios en la asignación de equipos y materiales en los obreros pueden afectar la disponibilidad de recursos en sistemas relacionados como sistemas de inventario o gestión de almacén. Esas tablas servirán para la consulta del estado anterior de cualquier configuración, ya sea el cambio en áreas de mina, cambios en los obreros, cambios en los equipos, cambios en materiales, cambios en características de área de minas y cambios en asignación de equipos y materiales. Historial de cambios de consultas para consultar el estado anterior. Cambios en área de minas se vería así. Para los obreros se vería así. La ID de cambio, ID del obrero, nombre, apellido, nuevo nombre y fecha de modificación, etc. Aquí nuestro procedimiento para consultar el estado anterior. 1 para gestionar la exploración minera. Y eso sería todo.